Vamos a entrar al tema entonces, que es el temor de Dios, ¿ya? Yo quiero ahí, bueno, mi esposa que parta leyendo el versículo y diga qué versículo bíblico vamos a comenzar a leer, para que también usted nos pueda acompañar también en la lectura, ¿ya? Amén. Así que, adelante, esposa. Amén. Dios ha puesto en nuestros corazones este tema para hablarlo, para transmitirlo a aquellos que quizá no conocen del Señor, aquellos que están recién empezando en el Evangelio, aquellas personas que quieren aprender más del Señor. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Amén. Deuteronomio. Vamos a leer una porción de la palabra solamente, ¿ya? Que es como para entrar un poquito en el tema. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dice la palabra del Señor, la voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice Amén. así: Ahora Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto lo hace en forma de pregunta. Aquí está en forma de pregunta y queremos entrar de lleno a qué es lo que es el temor de Dios, porque muchas personas confunden el temor de Dios. Yo he hablado con muchas personas que quizás no están en el Evangelio y a mí me han dicho, no, yo no estoy en el Evangelio porque yo temo a Dios. Pero ese no es el verdadero temor de Dios, porque el que le teme a Dios obedece a su palabra. Gloria a Dios para siempre. Y dice, queremos definir lo que es el temor de Dios en esta hora. Y el temor de Dios no se refiere a un miedo paralizante, sino a un profundo respeto y reverencia ante su presencia y su poder y autoridad. ¿Qué es lo que es el temor? Implica que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios, la grandeza, el poder, y sepamos reconocer cuán grande es Dios para nosotros, para nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Porque hay personas que dicen, no, el temor de Dios es algo malo. Pero en verdad el temor de Dios no es algo que nosotros debamos de estar asustados, con miedo, porque muchas personas viven con miedo, viven asustados del qué pasará el día de mañana. Muchas personas temen a lo que pueda pasar el día de mañana. Pero el temor de Dios, ¿qué provoca en nuestra vida? El temor de Dios provoca en nuestra vida paz. El temor de Dios provoca en nuestra vida seguridad. El temor de Dios provoca en nuestra vida obediencia. Y esto es lo que muchos deben de saber y de aprender. Porque cuando el Señor se revela en nuestras vidas, el Espíritu Santo trabaja con nuestra vida de manera que nosotros reconozcamos al Señor, de que reconozcamos de que Dios es un Dios temible, de que Dios es un Dios que su grandeza, su poder no se compara con nada en esta tierra. Muchas veces nosotros tememos a los hombres, tememos de qué nos puede hacer el hombre, sí, tememos de lo que nos pueda hacer. Y esto es lo que debemos de saber nosotros, que el temor de Dios es algo bueno. Es bueno que uno tema, que uno tenga reverencia. De hecho, conozco muchas personas que no son cristianas, que ellos tienen mucho respeto por las cosas del Señor. Y aunque quizás no sirven en la iglesia, en algún ministerio, respetan las cosas de Dios porque reconocen de que Dios es real, reconocen de que Dios es grande, es maravilloso, y que aunque todavía quizás no lo conozcan, pueden llegar a dimensionar el poder de Dios. Gloria a Dios para siempre. No sé si amén. Agregar algo. Sí, amén. Yo bendiga aquí a mi esposa, ¿cierto?, que está hablando de este tema, que es un tema no menor, un tema muy importante dentro de nuestra vida, que tenemos que considerar. Como decía ella, ¿cierto?, el temor no es un terror, hay gente, no, yo tengo terror a Dios, no, es una honra, ¿cierto?
y es directamente acercarse a Dios con humildad, ¿ya? No con un corazón orgulloso, no con un corazón altivo, sino que con un corazón sencillo, con un corazón, ¿cierto?, humilde, ¿ya? Y el temor a Dios en uno es reconocer completamente la santidad, es reconocer la autoridad, el amor del Señor hacia nosotros, ¿ya? Por eso hay mucha gente que hoy día quizá usted lo puede ver, ¿cierto?, que dice, no, yo tengo, ¿cómo decirlo? Hay gente que, claro, que no conoce a Dios, que está dentro de una iglesia, que dice, no, yo tengo un miedo a Dios, yo tengo miedo a Dios, pero es que Dios no es miedo. Dios nos hace acercar confiadamente al trono de su gracia. Entonces eso se refiere a un temor que tiene que haber en nosotros, ¿ya? Un acto de honradez a Dios, ¿ya? Y el temor viene cuando tú comienzas a conocer a Dios, ¿ya? Es fundamental la importancia del temor a Dios cuando tú comienzas a tener una relación saludable con Dios, ¿ya? Eso es, el Evangelio es eso, el Evangelio es una relación. El Evangelio, amado hermano, no es algo rutinario. El Evangelio, en lo que a nosotros se nos ha inculcado, a mí desde pequeño se me enseñó esto, que el Evangelio es una relación, ¿ya? El Evangelio es una relación saludable con Dios, por decirlo de alguna forma, y quizás hay personas que hoy día no están escuchando. Hay personas que no tienen una relación con Dios. Hay gente que tristemente se puede ver que no hay una relación saludable con el Señor. Hay una relación quizás, ¿cierto?, de muchas veces solamente de ayuda o solamente buscar a Dios cuando uno está pasando un momento malo. Dice la palabra del Señor que en el día del bien, ¿cierto?, goza bien, pero en el día de la adversidad considera. O sea, yo tengo que buscar a Dios en todo momento. Buscar a Dios, ¿cierto?, no solamente cuando estén las cosas bien, sino cuando también hay momentos de dificultad, cuando las cosas se comienzan a poner cuesta arriba. Y el temor a Dios es fundamental en un creyente para tener una relación primeramente con Dios. Amén. Y dice Proverbios, hay un proverbio muy lindo, que creo que me voy a adelantar, pero el Proverbios 8.13, si usted lo quiere buscar, mientras mi esposa si quiere seguir hablando, no, pero siga hablando, yo lo voy a buscar acá y lo leemos. Sí, es muy importante lo primero es que el temor de Dios te lleva a una vida de obediencia. Gloria a Dios para siempre. Es importante que temamos a Dios y obedezcamos a su palabra. Gloria a Dios para siempre. Y hoy podemos ver, muchas cosas. Hoy podemos ver personas en la iglesia que quizás sirven sin temor a Dios. Y es un tema que quizá es difícil de tocar, es difícil de hablarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, como dice, hay de todo. Hay de todo. Yo sé que nadie va a encontrar la iglesia perfecta. Los hombres fallan, todos los hombres fallamos. Pero lo importante que lo que tiene que haber en nosotros es el temor. Servir a Dios con temor. Si usted sabe que está haciendo lo malo delante del Señor, no sirva en la iglesia. No sirva, dígale al Señor, me voy a apartar contigo, tengo cuentas que arreglar contigo. Es importante que nos reconozcamos delante de Dios, de que le temamos, porque hoy podemos ver muchas personas que sirven sin temor, que sirven sin ningún temor de Dios, sin ninguna reverencia. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles de la iglesia. Estamos quizás pasando momentos de dificultades, donde quizás no entendemos muchas cosas, pero el Señor con el tiempo nos va dando la sabiduría, el entendimiento para nosotros poder caminar correctamente en este camino, porque no es fácil, hermano. El Evangelio, yo siempre he dicho, el Evangelio no es para gente cobarde. El Evangelio es para gente valiente, porque esto no es fácil, hermano. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Y a veces la voluntad de Dios no es tan fácil. A veces hay cosas que nosotros no queremos, pero que están dentro de los planes del Señor. Hay momentos que
que nos cuesta aceptar la voluntad de Dios cuando Dios no quiere algo o cuando nosotros queremos hacer algo en nuestra propia fuerza. Y es ahí también donde debemos de temer a Dios y preguntarle al Señor qué hago, cómo lo hago, dónde voy, dónde me congrego. Muchas personas que quizás están sin congregarse, que están en sus casitas, que no han encontrado quizás el camino donde ellos puedan estar, donde los puedan guiar. Porque con estos tiempos peligrosos estamos quizás... la gente ya no quiere ir a la iglesia, las personas ya están tan decepcionadas. He hablado con tanta gente que está decepcionada del Evangelio, no quizás de Dios, pero del Evangelio. Las personas están decepcionadas y eso tiene que hacernos reflexionar a nosotros como cristianos, como gente que está en la iglesia, que reflexionemos qué estamos haciendo mal. Que temamos a Dios y andemos en sus caminos, que temamos al Señor y escudriñemos su palabra, qué Dios nos dice, cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros cómo comportarnos, aún eso, cómo vivir, cómo comportarnos, cómo ser buena esposa, cómo ser buen marido. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios, sí. Hablando del temor, hermanos, hay muchas personas, ¿cierto?, que hablan de este tema como una doctrina bíblica, pero el temor va más allá de una doctrina bíblica. Amén, que Dios nos ayude a entender esto. ¿Sabe por qué? Porque el temor a Dios se aplica todos los días. Escuche esto, y si lo quiere anotar, apúntelo ahí en su WhatsApp, en su celular. El temor a Dios se tiene que vivir todos los días. Y lo que está hablando acá mi esposa, en una vida de obediencia. Por eso ella decía, el servir en una iglesia. Ella directamente habla de un liderazgo, alguien que tenga un liderazgo de una iglesia. Ella no le dice que no sirva a la iglesia, en el sentido que se puede malinterpretar lo que decía mi esposa, de que no vaya a la iglesia. No, si usted no tiene temor a Dios, no vaya a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de quizás recibir responsabilidades en una iglesia, sea grande, pequeña, mediana, el concilio que usted persevere. Si en su vida no hay temor a Dios, no acepte algo que es cierto que quizá aún no está preparado de recibir eso. Hoy día se ve mucho, hoy día, como decía mi esposa, hay mucha gente dañada, lastimada dentro de una congregación, porque hay mucha gente liderando en nuestras congregaciones que no tiene temor a Dios. Entonces, esto, por eso yo digo que es algo que se aplica todos los días, la obediencia. Mi esposa hablaba del matrimonio. En el matrimonio tiene que haber temor a Dios, tanto del hombre como el de la mujer. Es el matrimonio, ¿cierto?, bíblico. Es importante, ¿cierto?, que aquellos que están en obediencia, es cierto, es fundamental. Donde hay obediencia hay temor. Esa es como la definición. Donde hay obediencia, eso no lo anotamos, pero donde hay obediencia, ¿cierto?, hay temor a Dios. Sin temor a Dios, la gente no se aparta, ¿ya? Y ojo, no estamos generalizando todas las iglesias, sí, ¿ya? Sí, no estamos hablando en general de todas las iglesias. Hay muy buenos pastores, muy buenos maestros, hay muy buenos evangelistas. Honramos también a todos los que trabajan con pasión, con amor, con temor de Dios. Honramos a los líderes que son buenos, porque no podemos generalizar que todas las iglesias son así, sino que debemos de aprender que esto... Que no todo quizás es como nosotros esperamos. Muchas veces uno espera algo que no llega, o muchas veces uno se crea expectativas que quizás van por debajo, pero no generalizando la iglesia. Hay gente de Dios, hermano, querida persona, hay gente de Dios que es de Dios y que te puede ayudar, y que te puede empujar, y que te puede ayudar a alcanzar el propósito que Dios tiene contigo en tu vida. Amén. Sí, amén. Aquí hay un proverbio que anotamos. Dice, una vida de obediencia. Quienes temen a Dios son más propensos a seguir sus caminos. Proverbios 16:6. Yo había leído Proverbios 8:13, que dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, decía aquí, ¿cierto? Dice la Biblia. Entonces es tan importante, hermanos queridos, el tener el temor a Dios, un tema súper que hoy día se tiene que tocar en nuestras iglesias, que hoy día se tiene que hablar en los altares. Hoy día son temas que
más que llevarlo a cuando se predique en la calle, ¿cierto? Claro. Más que predicarlo en la calle, la gente, este tema es importante para todos aquellos que se quieren acercar a Dios. Hay que vivir una vida de obediencia, el renunciar a muchas cosas, eso es el temor a Dios, el renunciar cuando tú sabes que Dios te está llamando, quizá un ministerio, que Dios te está llamando quizá algo mayor, algo más grande, tiene que haber obediencia, y la obediencia es con el temor a Dios, y eso es súper importante. Voy a leer acá, voy a buscar Proverbios 16:6, ya, porque todo lo que estamos hablando tiene que ser bajo un contexto bíblico y con fundamento bíblico. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La única forma que alguien se aparte del mal es con el temor a Dios. Yo no puedo obligar a alguien a apartarse de algo. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Y con el temor a Dios los hombres se apartan del mal. Por ejemplo, alguien que hoy día está en la posición, ¿cierto?, de engañar a su esposa en adulterio, que están casados. ¿Cómo se va a apartar esa persona? Hoy día se habla mucho, y lo conversamos anoche con mi esposa, hoy día se habla mucho del adulterio, de la fornicación y de muchos pecados. Pero hay que darle una salida a eso. O sea, alguien que hoy día está en adulterio, ¿cuál es la salida para que ese hombre o esa mujer salga de esa condición? Esa persona, ¿cierto? Hay gente que ha perdido lamentablemente con el tiempo el temor a Dios, porque el temor a Dios, la obediencia a Dios es algo que uno tiene que ir trabajándolo todos los días. Todos los días uno tiene que ir trabajándolo. Todos los días uno tiene que ir trabajando en el temor al Señor. En cada día, ¿cierto? Ese temor en nosotros, en vez que vaya menguando, vaya aumentando. Entonces, ¿cuál es la salida para esa persona que hoy día está en esa condición de pecado? ¿Cuál es la salida? Porque hoy día se condena, y más que condenar, hoy día se habla de estos temas, pero como predicadores o la gente que hoy día predica, no da la salida. ¿Cómo el que está en esa condición sale de esa condición? Que Dios nos ayude. Entonces, es súper importante hoy día el liderazgo y el discipulado de los creyentes. Hoy día se ven muchas cosas dentro, como hablando de la iglesia, ¿cierto? Se ven muchas cosas que no se da la salida. Se habla de eso, que está mal, que está mal, que está mal. Pero ¿cómo soluciono eso? ¿Cuál es la solución? ¿Cierto? Así es. Mire, yo, mientras mi esposa hablaba, yo recordaba cuando Cristo salió a mi encuentro, y yo sentí como que cuando yo iba a hacer lo malo, yo sentía algo que me decía no lo hagas. Y era como un temor que entró en mí, y Dios fue tratando conmigo. Entró como un temor en mí que yo no quería nada, querida persona, nada con el mundo, yo no quería nada con nadie, yo ya no me quería juntar con las personas que me juntaba, yo ya no quería beber alcohol, yo ya no quería fumar cigarro, porque entró un temor en mí, que ese temor me produjo ¿cómo lo puedo decir? Me produjo como el no querer hacer lo malo. Y mire, aquí teníamos anotado que el temor de Dios tiene un efecto santificador. Cuando Cristo sale a tu encuentro, y esto también depende mucho de nosotros, porque si tú obedeces la voz de Dios, porque la voz de Dios está en nosotros, el Señor trata con el hombre. Usted cuando siente cuando usted va a hacer lo malo, y usted siente como que hay algo que le dice que no, eso no es usted. No es el enemigo, es la voz de Dios que le dice no lo hagas. Y aquí es muy importante la obediencia que tengamos nosotros para obedecer a esa voz. Porque si nosotros no obedecemos, Dios no puede tratar con alguien que es desobediente. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro, que depende de nuestras decisiones el seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque sí, sabemos que es difícil, sabemos que cuesta, pero depende de usted y de mí. Si obedecemos realmente la voz de Dios, yo en ese tiempo yo no tenía conocimiento de la palabra. Yo en ese tiempo le dije a Dios, yo le dije, voy a buscarte porque yo sé que tú eres real y me quiero apartar de todo lo que me hace mal. Y sabe que Dios, cuando yo le dije esas palabras, el Señor empezó a tratar conmigo de una forma muy especial. Empezó a entrar el temor, yo ya no quería tomar alcohol, no quería fumar cigarro, yo ya no quería juntarme con las personas que me juntaba, porque
entendía yo que eso me iba a hacer mal, entendía que eso iba a ser un obstáculo para mí, el poder acercarme a Dios. Y esto es muy importante, que nosotros debamos de saber que nuestras decisiones son relevantes, que el amor es una decisión. Cristo vino acá a morir por nosotros. Él decidió morir por nosotros. Y dijo, yo voy a ir. Y voy a morir por ellos. Pero Él tomó una decisión primero. Sí, amén. Por amor lo hizo. Pero fue su decisión. Y esto es lo que nosotros debemos de entender como creyentes, porque muchas veces nuestra misma mente nos coloca los obstáculos. No puedo, no puedo, no puedo. Si usted en su mente siempre repite que no puede, nunca va a poder. Usted tiene que cambiar esa mentalidad que le dice, que usted dice no, y negativamente. Porque muchas veces el mismo obstáculo somos nosotros mismos para acercarnos a la presencia del Señor. Porque cuando usted se acerca, hay muchas personas que se han acercado a los caminos del Señor, y cuando ven que esto se pone como un poquito cuesta arriba, sueltan y dicen, no, yo no puedo. Y viven una vida triste, y viven una vida en soledad, en amargura. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, que el temer a Dios, primero Dios trata con tu espíritu, con tu vida. Si tú quieres, tú obedeces. Porque esto, mi querida persona, querido hermano, aquellos que están escuchando ahí, esto no es por obligación. Dios no obliga a nadie a amarle, Dios no obliga a nadie. Él nos dio la libre disposición de nosotros escoger lo que queramos. Si queremos estar lejos de Dios, cada uno tiene en la vida la decisión que tomar. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo también y saberlo. Que el temor de Dios nos lleva a santificarnos. Sí, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, Dios les bendiga a los que están ahí con nosotros. Amén, conectados en esta noche. Estamos hablando acerca del temor a Dios, aquellos que se van sumando. Lo que hablaba mi esposa, ¿cierto? De donde hay temor, hermanos, hay vida. Hay límites sanos, porque sí, el temor a Dios te lleva a ti a tomar límites y dejarlo hasta límites sanos, ¿ya? No una vida descontrolada. El temor a Dios a nosotros nos lleva a tener dirección en todo ámbito de nuestra vida espiritual, incluso en nuestra vida, por decirlo así, secular, fuera de lo que es iglesia, en nuestros trabajos. El temor de Dios está relacionado donde usted se mueve. Siempre tiene que haber, porque es algo rutinario, es algo diario, es una práctica diaria. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hoy día muchas veces no es que yo me la sé toda, ¿sabe qué? No. Por ejemplo, y lo voy a hablar súper abiertamente, en un matrimonio. Yo con Talia, ¿llevamos cuánto? ¿Vamos a cumplir un año? Sí. Todavía no cumplimos un año. Casi un año. Vamos a cumplir casi ya un año, en mayo estamos de aniversario de matrimonio. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando hay temor a Dios, por ejemplo, Talia me dice, ¿sabes qué, esposo mío? O yo le digo, ¿sabe qué, amada mía? Esto no me gusta de ti. Y ella me dice, no, pero es que esto es así, yo lo voy a hacer de esta forma. Ahí ya no hay un temor de Dios. Ya no hay temor a Dios. Ella está siendo sabia en su propia opinión. Sí. Por ejemplo, un ejemplo, y voy a parafrasear, no es que esto pase. Y yo le digo, ¿sabes qué, amor? Es que tú pasas todo el día haciendo tus quehaceres y ni siquiera oras a Dios. No hay buscado a Dios. Un ejemplo. Y me dice, bueno, pero es que soy la única que ordena la casa y nadie hace aseo acá. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, cuando yo le digo eso a ella y ella me debate lo que le estoy diciendo, uno tiene que ser sabio en lo que va a decir. En un matrimonio, escúcheme esto, en un matrimonio, si no hay temor a Dios, no va a haber un control de ese matrimonio. Va a haber un desenfreno, no va a haber vida en ese matrimonio. Se va a volver, ¿cierto?, un matrimonio hoy día que tristemente, un matrimonio que se va a destruir.
El temor a Dios va en la fidelidad hacia nuestras esposas, el temor a Dios va en el respeto que le damos a las esposas, el temor va, ¿cierto?, en la forma de cómo se dicen las cosas. Podemos haber tenido un día pésimo en nuestro trabajo, pero eso a mí no me tiene que influir en mi matrimonio. Que Dios nos ayude a tener matrimonios con temor a Dios. Amén. Sí, es muy importante. ¿Qué pasa? Porque el temor de Dios a nosotros nos limita. No en un sentido malo, nos limita. Porque cuando uno teme al Señor, uno se limita a decir palabras hirientes. Quizá mi esposa habla del matrimonio, sí. A veces quizá él no está de acuerdo conmigo o yo no estoy de acuerdo con él. Pero yo no... Mire, y por amor a Dios, uno lo hace, uno no puede venir y gritarle, mira, es que tú, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No, porque hay un temor dentro de nosotros que nos limita a hacer lo que no es correcto. Porque lo correcto es que yo siente a mi esposo y le diga, amor, mira, esto me está pasando, esto no me gusta, quiero que cambiemos tal cosa. Y eso lleva, ¿sabe qué? Eso lleva una vida en paz. Lleva una vida de tranquilidad, de paz, de amor, de respeto. Sabe que es tan lindo poder tener esa comunión con el Señor y de que cuando usted ama al Señor, todas las cosas le ayudan a bien, sea bueno o sea malo. A veces hay cosas malas que pasan, pero el Señor te enseña, el Señor nos va capacitando, nos enseña. Y es importante que en toda área de nuestra vida tengamos temor, no tan solo quizá en la iglesia, donde nos pueda ver la gente, sino también en nuestro hogar, que es tan importante nuestro hogar. Yo con mi esposo damos gracias al Señor. Yo doy gracias a Dios por mi esposo porque Él ama al Señor. Y como ama al Señor, Él ha aprendido a amarme a mí, a respetarme, a comprenderme. Y eso es tan lindo, querida persona, es tan ¿cómo se dice? Satisfactorio. Poder tener llegar a tu casa y que sea paz. Porque hoy en día quizá podemos ver muchas cosas, quizás matrimonios que no se llevan, y cosas que suceden en el matrimonio que es importante que se hable también, que se hable y que temamos al Señor en todo lo que hagamos, que le preguntemos al Señor, Señor, ¿será que te agrada? ¿Será que estoy bien? ¿Será que me falta? Yo siempre, hermano, ¿sabe qué? Yo le digo al Señor, Señor, perdóname porque te fallé en esto, porque me falta esto, porque el Señor Él mismo te corrige. Y yo de repente siento que Dios me corrige y yo le digo, Señor, gracias, porque si tú no lo hicieras, yo haría lo que a mí se me parece. Y es lindo, hermano, vivir bajo la cobertura del Señor. Es lindo que Dios te hable. Es lindo que Dios tenga su mirada en ti. Por tu obediencia, por tu sinceridad. Porque Dios no busca corazones perfectos. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente que sea sincero. Que le entregue su corazón sinceramente. Y que le diga, Señor, me cuesta en tal área. Estoy fallando en esto. Sí, amén. Ayúdame a cambiar, ayúdame a revertir lo que quizá hice mal. Y por eso que hoy hablamos del temor de Dios, porque el temor de Dios no es algo malo. Es algo muy bueno que sucede en nuestra vida y que por medio del Espíritu Santo hemos podido llegar a experimentar. Porque cuando estábamos lejos de Dios, nada de esto sabíamos. Hacíamos lo malo, creyendo que hacíamos lo bueno. Y vivíamos en el mundo normalmente haciendo lo malo, creyendo que eso era normal. Pero cuando empezamos a escudriñar la Escritura, nos damos cuenta de la vida vana que llevábamos antes.
de la vida vana. ¿Por qué? Porque no temíamos a Dios. ¿Verdad? No temíamos a lo que podíamos hacer. Uno salía, se emborrachaba y tomaba y chismeaba y hablaba de medio mundo, porque era nuestra vida. Y no conocíamos a Dios. No lo conocíamos y hacíamos lo malo sin saber que era pecado quizás. Porque hay mucha gente que vive su vida normal sin saber que está desagradando a Dios. Aunque saben que Dios existe. Me pasó a mí, vivía mi vida sin saber que yo desagradaba a Dios. Pero por su gracia y su misericordia pude comprender quién era. Pude comprender. Quizás no lo he llegado a conocer como yo quiero, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y esto es como que uno va creciendo, es como los bebés. Los bebés nacen, primero gatean, después caminan, después son más grandecitos, ya después son más independientes. Y así mismo es con el Evangelio nosotros, porque esto es de aprendizaje, de vivir aprendiendo, sí, creciendo, caminando. Y hay gente que dice, no, es que tú tenés que cambiar. Amigo, nadie cambia de la noche a la mañana. Esto es un proceso de dolor, quizá a uno le duele cambiar. Le duele dejar las cosas que a uno amaba, que a uno le gustaban, pero ¿sabe qué? Vale la pena. Vale la pena. Yo no me arrepiento de nada de lo que dejé en el pasado. No me arrepiento. Porque tengo una vida llena de paz. De paz, que es lo más lindo que puede tener el ser humano en la vida, es paz. Y no una paz momentánea de que usted diga que usted vaya, carretee y se muera de la risa un rato y que después llegue a su casa y se sienta solo, no. Sigue todo igual. Claro. El vivir con Dios es algo tan hermoso, es algo tan maravilloso, que de verdad que yo quisiera que todo el mundo pudiera experimentar esto, de verdad. Sí, amén. Porque Dios es demasiado amoroso. Él es detallista, Él se preocupa por los suyos. Y qué lindo poder hablarle a usted, qué lindo poder entregar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén, amén. Estamos hablando del temor a Dios. Dios bendiga a los que se están sumando a esta transmisión. Estamos hablando del temor a Dios, que habla la Biblia acerca del temor a Dios. Estamos hablando que hace a los creyentes sean cuidadosos y moderados en sus palabras. Proverbios 10:19 dice, en muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. El temor de Dios lleva al creyente a tener una prudencia en lo que habla, en lo que dice, ¿cierto? Sí, amén. El temor a Dios nos protege del fracaso de nuestra conciencia y moral. ¿Ya? Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, aquellos que no sé cuántos conectados, hay más de 50 personas mirándonos, mas tú, te dice hoy día, en esta noche el Señor, teme a Dios. Sí. Teme a Dios. Dice, qué raro lo que quizás nunca había escuchado este tema, pero pídale a Dios en sus oraciones, Señor, dame ese temor que habla la Biblia. Y el temor a usted lo va a empezar a que tenga una vida moderada. Nos protege. El temor de Dios. El temor a Dios amén. te protege a ti de tus malas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando uno no teme a Dios, toma malas decisiones. Amén. Y mire que Dios en su palabra trata de protegernos a nosotros para que no erremos, para que no nos equivoquemos. Gloria a Dios, y qué lindo que Dios en su palabra nos hable y nos eduque también. Exacto. Amén. Sí, el temor, mis hermanos, la falta de temor hoy día en los creyentes, la falta de temor hoy día hace
es la raíz de muchas caídas. Hoy día estamos en una generación que un día perseveró, que un día conoció a Dios, que un día conoció el mensaje, conoció la palabra, pero el temor se apartó. El temor, cuando se va el temor de alguien, se relativiza el pecado, se endurece, ¿cierto? Se endurece el corazón de la corrección, amén, que Dios nos ayude, y se normaliza lo que Dios no aprueba. Cuando falta el temor en nuestros corazones, se empiezan a normalizar cosas que ante la presencia del Señor no son agradables. Dice, y uno trata, porque quizá unos años atrás igual pasó por esto, uno trata de normalizar algo que ante Dios no lo aprueba. Y a veces uno, hermano, mire, por ejemplo, yo y me pongo por ejemplo, porque esto uno lo ha vivido, a la juventud. Cuando uno está en una relación amorosa, hablando de una relación amorosa con alguien, donde Dios no está en el asunto, y uno le da vuelta y le da vuelta, es que a mí me gusta, es que ella es la elegida, es que ella es mi idónea, y Dios te dice no. Y cuando se va el temor en uno, yo esto lo viví, hermano, y esto lo cuento como testimonio hace años atrás. Uno dice, no, esto es de Dios, y uno fuerza esa relación, no, y esto tiene que salir porque yo veo a Dios en esto, y trata uno de normalizar cosas donde Dios no está y donde Dios ya te habló y te dijo, yo no estoy en medio de esa relación. Nosotros hoy día hablamos de este tema porque creemos en los propósitos de Dios, creemos en matrimonios con propósitos. Yo creo y lo estamos viviendo junto con mi esposa, donde entendemos que Dios tiene preparado a alguien para ti, que te va a ayudar, que va a ser tu compañera de milicia, va a ser alguien que va a estar a tu lado. Pero hay muchas cosas que con el tiempo tú vas a querer normalizar, y que Dios no está dentro del tema, Dios no está dentro de ese asunto, y que Dios nos ayude a entender su voluntad, a entender su propósito. Por eso cuando hay temor en tu vida, no tomas decisiones equivocadas. Por eso es tan importante este tema, y por eso ya lo estamos tocando. Sí, mire, nos protege del fracaso de nuestra conciencia y moral. Sí. Por eso quiso hablar de eso. Y ¿sabe lo que pasa con el temor a Dios? Hay gente que empieza bien. Hay gente que empieza bien en temor. Pero ¿qué pasa? Después de eso las personas se van como enfriando en el Evangelio. Se van como decepcionando, porque a veces, mire, mi querida persona, a veces Dios no responde al tiro. Y esto tiene que ver también mucho con la perseverancia. Con la perseverancia, porque quizá hay personas que han llegado al Evangelio con mucho temor y empiezan a orar, empiezan a clamar, empiezan a servir a Dios. Quizás no a servir, pero empezar a conocerlo. Y como no ven respuesta, como no ven que Dios se manifiesta, como no sienten que Dios les habla, ¿qué pasa? La gente se va enfriando, le va dando un poco lo mismo lo que piense Dios, porque a veces en nuestras decisiones, muchas veces, yo tomé decisiones sin preguntarle al Señor, y esto me hizo equivocarme. Estas decisiones me hicieron equivocarme a mí, y hoy por eso puedo entender que esto también va de la mano con la perseverancia que uno tenga en el Señor, y el temor. ¿Por qué? Porque sí, hay mucha gente que entra bien, con temor, con reverencia, pero llega un momento en que dicen, Dios no me responde, Dios no me quiere, Dios no va a estar conmigo, Dios... Y dejan de buscar al Señor. Y cuando una persona deja de buscar a Dios, se va el temor de tu vida. Se va, ¿por qué? Porque no hay una búsqueda, porque no hay una comunicación con el Señor, porque no hay una entrega tampoco. Entonces esto permite que el temor de Dios se aparte. Esto permite que su corazón se endurezca. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene una comunión con el Señor, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Nuestro corazón se endurece y vamos tomando decisiones y vamos haciendo nuestra propia vida y no la voluntad de Dios. Porque si nosotros vinimos a los caminos del Señor es para hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué pasa? La voluntad de Dios es santa y perfecta. A veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. Y muchas veces nos va a doler y vamos a gritar y le vamos a preguntar al Señor ¿por qué? Pero Él sabe. Él conoce los corazones, Él conoce las vidas, Él conoce todo lo que va a pasar de aquí
y más adelante. Él lo conoce todo, por eso que a veces Dios nos guarda de tomar malas decisiones. Sí, amén. Y por eso es muy importante que el creyente persevere en esto, que persevere en la búsqueda, que persevere en la comunión con el Señor. Si hoy podemos ver personas que no tienen temor de Dios, es porque no hay una comunicación con Dios. Y esto es muy importante que usted lo sepa, porque si usted ve a un hermano de la iglesia hablando malo, hablando lo que se le ocurra, usted dice, no, este hermano no tiene temor, ¿cómo habla esas cosas? ¿Y qué pasa? Es porque no hay una comunicación, es porque no hay una relación directamente con Dios. Hermano, porque cuando uno teme a Dios, a uno le da, a mí me llega a dar, se me revuelve el estómago cuando algo malo está pasando, o cuando yo veo que hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque a veces pecamos con la boca, muchas veces hablamos lo que no debemos. Y esto es algo que Dios ha tratado conmigo, que cuando uno habla lo que no debe, a mí se me revuelve la guata, querida persona. Y yo digo, Señor, esto está mal. Esto está mal, esto no se hace, porque a Dios no le agrada. Y esta es la comunicación que Dios quiere con su pueblo también. Amén. Qué lindo tema, hermanos. El temor a Dios, un tema muy profundo que abarca muchas áreas de nuestra vida. Como creyentes, aquellos que quizá hoy día no están viendo y no participan de ninguna iglesia, quizá se encuentran con este live cristiano, Dios les bendiga a todos grandemente. Ya el temor de Dios promueve al pueblo a adorarlo con todo su ser. El Salmo 22, versículo 23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. El temor a Dios te va a llevar a ti a adorar al Señor, de una forma diferente. Cuando hay temor a Dios, Dios te va a llevar a una verdadera adoración, a una adoración genuina, a una adoración no fingida, una adoración quizás no para la tele, una adoración quizás no para ser visto, una adoración, una verdadera adoración. Hoy día muchas veces la adoración a Dios se ve manchada. Hoy día la adoración muchas veces se ve opacada por muchas cosas que hay en nuestro corazón. Y que Dios nos ayude, que Dios cada día nos lleve a tener una adoración genuina, una adoración que a Dios le agrade. Y cuando hablo de adoración no hablo solamente de una alabanza, de cantar a Dios en un coro, ser un salmista, un ministro de alabanza, como usted le quiera llamar. Cuando hablo de adoración es tu vida a Dios en obediencia. Es servir a Dios en obediencia, es servir a Dios con un propósito, es servir a Dios no al aire, no es tomarse las cosas a Dios ligeramente, ¿no? El estar en la iglesia, el estar en Cristo, más que en una iglesia, el estar en Cristo es compromiso, el estar en Cristo es responsabilidad, ¿ya? El temor a Dios fomenta la sabiduría en el creyente, dice el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y que Dios nos ayude, ¿ya? Estoy avanzando, vamos en el paso 7. Mire, primero hablamos, haciendo un resumen, el temor a Dios nos lleva a vivir una vida de obediencia. El temor a Dios, ¿cierto?, tiene un efecto santificador. Si alguien quiere esto, hermano querido, lo que estamos leyendo, este bosquejo, se lo podemos compartir por interno, ya no hay ningún problema. El temor a Dios hace que los creyentes sean cuidadosos y moderados en sus palabras. El temor a Dios los protege del fracaso de nuestra conciencia moral. El número 5, el temor a Dios promueve al pueblo a adorarlo con todo su ser. Y vamos en el 6, que fomenta la sabiduría. Mire, dice la palabra del Señor, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Mire cómo Dios nos mira. Cuando uno le teme al Señor, Dios nos ve como sabios. Y es el principio de la sabiduría. O sea que cuando uno teme a Dios y decide caminar en sus caminos, el Señor va poniendo sabiduría en su vida. Hermano, porque nosotros a veces carecemos de tantas cosas, quizás de inteligencia, de sabiduría, carecemos de muchas cosas. Pero cuando uno está con el Señor te entrega sabiduría, inteligencia. Dice la Biblia que pidamos. Pidan inteligencia, pidan sabiduría, pidan lo que pidamos, que el Señor nos responde. Y muchas veces éramos necios antes. Éramos necios, no hacíamos caso, éramos rebeldes. Pero aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Amén. El 7 que anotamos acá, el temor a Dios nos acerca a su presencia. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta palabra a mí me encanta. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que Dios no tiene, ¿cierto?, una comunión íntima con cualquiera. No es que Dios excluya a personas, no. Dios murió, ¿cierto?, en ese madero de la cruz por todos nosotros. Pero hay una comunión con Él, hay una comunión que es especial. Una comunión íntima, la verdad, algo íntimo, ¿cierto? Entonces la misma Biblia lo dice. Busque la definición de la palabra intimidad. Y no es que Dios tenga favoritos, Claro, no es que eso es lo Dios, claro, no es que Dios a unos sí, a otros no, no. Lo que pasa es que hay personas que se acercan más a Dios que otras. Entonces aquí dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. Y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, cuando usted decide buscar a Dios de una forma diferente, de una forma más profunda. ¿Por qué? Porque a veces las personas se conforman con ir a la iglesia y yo busqué a Dios en la iglesia y hasta ahí no me llegó mi búsqueda. No. Aquí Dios en su palabra habla de una intimidad, de una profundidad, de que Dios no le revela sus secretos a cualquier persona, porque es importante también, mi querida persona, el tiempo que le dediquemos a Él. Por ejemplo, si vamos a la iglesia, sí, es un tiempo de comunión con la hermandad, es un tiempo donde aprendemos la palabra, es un tiempo donde nos gozamos en la alabanza. Es bonito ir a la iglesia, pero eso no reemplaza tu relación con el Señor. Eso no la reemplaza. Amén. Así que si tú estás carente de oración, estás carente de intimidad con el Señor. Porque en la palabra del Señor, Cristo hace una comparación entre el matrimonio y la iglesia. O sea, entre yo y mi esposo llegan momentos de intimidad de donde estamos solos, donde hablamos cosas a solas, donde tenemos nuestra intimidad. Y eso es para que nuestra relación se fortalezca. Asimismo, es lo que tiene que pasar con el Señor. Si usted no tiene intimidad con el Padre, nunca su relación con Dios se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación. Y aquí es donde viene la duda. Pero es que si yo estoy orando y siento como que nadie me escucha. Yo estoy orando y siento que estoy haciendo el loco ahí sola. No, nunca ore dudando. Amén. Nunca ore pensando que Dios no le está escuchando. Nunca ore dudando. Porque dice la palabra del Señor que el que duda es como las olas, como las ondas del mar que van de allá para acá. Y que el que duda nada recibirá de Dios. Ayer leía en Tesalonicense esa Amén. Palabra, que el que duda nada recibirá de Dios. Y es algo tremendo, pero es cierto. Porque yo en el principio muchas veces me acerqué a Dios dudando. Yo decía, pero me estará escuchando el Señor. Hasta que entendí que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Gloria a Dios. Que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Que Él sabe y conoce hasta lo más íntimo de tu corazón. Que aún no está la palabra en tu boca y Él la sabe toda. Es ahí donde yo entendí que Dios me escucha en todo tiempo. En todo momento, cuando estoy en la cocina lavando la loza, Él escudriña mis pensamientos. Él escudriña lo que yo estoy pensando. Él escudriña los corazones. Es por eso que uno se debe de acercar dudando. Acérquese al Señor confiadamente, dice la palabra. Acérquense confiadamente para que Él pueda responder, para que Él pueda atender a su necesidad. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga este estudio que tenía mi esposa acá, está súper bueno. Me gusta porque está súper completo y habla. Hay promesas también para los que temen a Dios. Hay promesas del Señor. El Señor promete bendiciones. Sí, amén. Para el que le teme. Sí, amén. Gloria Dios a Dios. Promete bendición en su palabra. Aquí podemos ver. Por ejemplo, yo estaba leyendo el punto, digamos, en el 7. El 8 dice: el temor de Dios nos lleva a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Proverbios 22:4 dice: Dios ha prometido recompensar a los que le temen. Riquezas, honra y vida sean la remuneración de la voluntad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Léalo.
Amén. Que Dios nos ayude. El temor a Dios nos trae protección aún de la muerte. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y nos defiende. Hay gente que ha pasado tantas cosas, vive insegura. La inseguridad es porque muchas veces no hay un temor. Amén. Dios bendiga a Renaico, que nos están viendo desde Renaico, nos están escuchando desde El Salvador, mi hermano Gustavo. Dios te bendiga, Gustavo. Un abrazo grande, hermano. Dios te bendiga y te siga usando también a través de estas plataformas. Así que Dios bendiga a todos los que se están sumando. Estamos hablando del temor de Dios. El temor de Dios. ¿Ya? La protección de la muerte. Proverbio 14:27. Mire lo que dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hay mucha gente que hoy día vive atemorizada. Hay mucha gente que hoy día nos está escuchando y siente temor. Hay mucha gente que hoy día... ¿Cómo? Temor a morir. Temor a morirse. Sabe que la muerte lo rondea. Hay gente que hoy día lucha con ese espíritu en la noche. Hay gente que hoy día no duerme tranquila. Hay gente que hoy día tiene que pastillarse, meterse ciertos medicamentos para poder conciliar el sueño. Y que Dios nos ayude. Por eso mi esposa habla en un comienzo de la paz que Dios entrega. Sí, cuando hay temor en nuestros corazones, ya no tienes que automedicarte en la noche para dormir tranquilo, para que puedas conciliar el sueño por las preocupaciones. Cuando hay temor a Dios, cuando Dios llega a tu vida y entra ese temor en tu corazón, se va la inseguridad, viene seguridad. Cuando quizá hay falta de paz, viene la paz de Dios a nuestros corazones. Por eso es tan importante este tema. Por eso Dios hoy día nos habla a través de este mensaje. Y me pongo quizá un poco efusivo para hablar porque siento a Dios, hermano. Siento que Dios, hay mucha gente que hoy día está siendo bendecida con esta palabra. Hay gente que quizá en un comienzo no había temor en su corazón, y sé que Dios está haciendo algo hoy día en sus corazones. Gloria a Dios. Así es. Y aquí podemos seguir viendo las promesas del Señor para aquellos que le temen. Y dice que provisión para las necesidades diarias. Amén. Salmo 34:9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Aleluya. Mire, otra promesa hermosa de que Dios provea nuestros hogares, de que nos falte el pan, el aceite, para que nosotros podamos tener en nuestra casa. ¡Qué lindo! Dios promete que les irá bien a los que le temen. Mire, Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Mire qué lindo, qué lindas promesas del Señor que nosotros podemos. Esta es nuestra esperanza, querida persona. Esta es la esperanza que nosotros tenemos: esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza de salvación. Aquí también Dios promete la salvación a los que le temen, a los que amaron su nombre, a los que le sirvieron. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios es tan hermoso, querida persona. Es tan grande, maravilloso. Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces nosotros no entendemos qué pasa. A veces estamos atribulados, a veces estamos en problemas, en procesos. Pero sabe que hay una paz en nuestro interior. Hay algo que no te deja caer. Hay algo que te sostiene. Gloria a Dios. Hay algo que está allí que te dice: estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Amén. Y eso es lindo, cuando uno está pasando momentos difíciles. Es bonito tener esa esperanza de que Dios está allí, que Dios te sostiene de su mano, que tú eres su niña, que tú eres su niño precioso, hermoso, que tú para Dios eres lo más valioso. Gloria a Dios. Eso es lo que tú tienes que entender, que tú para Dios eres valioso. Amén. Que Dios no mandó a su único hijo a morir porque sí, porque a Él se le ocurrió. No, fue porque te amó con tanto amor y te ama. Y Él te espera todavía, aquellos que están apartados, aquellos que están lejos, aquellos que por circunstancias han decidido apartarse de la iglesia. Dios te espera, Dios te abraza. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Hay algo tan lindo, hermanos queridos, que es la salvación, que Dios promete esta salvación. En Salmos 33:18 lo lee mi esposa: aquí que el ojo de Jehová, aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Yo no sé cuánto esperan en la misericordia del Señor, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amén.
Y ya como cerrando este tema, tocamos cerca de 13 puntos del temor a Dios. Del temor a Dios. Ya, si alguien quiere este bosquejo, lo podemos compartir, no hay problema. Ya, es de autoría de Talía Jara. No, hermano, no hay problema, lo compartimos. Así que esperamos que esto, algo de los 13 puntos, ¿cierto? Yo sé que esta palabra, la palabra nunca vuelve vacía. La palabra del Señor produce algo en el corazón. La palabra del Señor, ¿cierto? Nosotros en esta hora estamos sembrando esta palabra, estamos dando esta semilla. Ya podemos regar la semilla, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén, gloria a Dios. En conclusión, para cerrar, mis hermanos, el temor de Dios es un elemento esencial para vivir una fe auténtica, ¿ya? No vivir una fe fingida. Usted tiene que ser genuino. Busque cada día ser genuino, ser real, no aparentar algo que hoy día no es. Si hoy día está quizá en esta condición, hoy Dios te está hablando para que tu vida Él la pueda moldear, para que ese temor hoy día llegue a tu vida, para que ese temor, ¿cierto? Hoy día el Espíritu Santo obre en tu corazón. Salmo 111, versículo 10. Dice que nos recuerda que este temor debe ser constante. Esta práctica del temor a Dios tiene que ser diaria, tiene que ser constante. No es algo que un día sí, un día no, un día sí, no. Esto tiene que ser todos los días, de lunes a lunes, los 365 días del año. No podemos, ¿cierto?, aparentar algo que no somos. Amén, que Dios nos ayude. Amén, y cada día debemos de ir trabajando diariamente en nosotros cambiar lo que sabemos que está mal. Porque si usted sabe que está mal en alguna área, todos los días orar y si usted quizá usted quiere cambiar algo de su vida, su carácter, quizá usted se aira muy rápido. Eso es un trabajo de todos los días. Todos los días debemos de orar al Señor y decir, no, hoy día voy a trabajar en tal parte de mi vida. Si yo soy quizá enojón, hoy día voy a intentar no enojarme por ti, Señor. Lo voy a hacer por ti. Y a medida que usted va orando, el Señor va sacando lo malo. A medida que usted va clamando, el Señor le va dando la fuerza, le va dando la sabiduría, le va dando esa paz también. Porque a medida que usted lo hace, el Señor le da la paz. Y hace el Señor que uno se sienta tranquila, sabiendo que está haciendo lo correcto. Así que animamos a todos los que están ahí a que puedan seguir clamando, seguir orando. También vamos a tener otro estudio sobre la constancia, que justo lo dijo mi esposo. Sí, amén. ¿Cómo le habíamos puesto? El doble ánimo. El doble ánimo. También vamos a hablar de ese tema. Hoy yo me quise enfocar, lo traíamos hoy. Sí, lo íbamos a hablar hoy día. Íbamos a hablar del doble ánimo. Pero el Señor ponía en mi corazón hablar de esto, del temor de Dios. ¿Por qué? Porque sé que este es un tema que muchos no conocemos. Hay gente que piensa que Dios es malo. Porque hay gente que dice, no, si Dios si fuera tan bueno el Señor, ¿por qué permite tantas cosas? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué las guerras? Claro, dicen que si Dios fuera tan bueno, Dios no permitiría esas cosas. Pero si ellos leyeran la palabra, se darían cuenta de que esto no viene ni es por culpa de Dios. Dios lo permite. Dios lo permite, ¿por qué? Porque Dios le dio a cada ser humano el libre albedrío. ¿Y qué pasa? La maldad del ser humano es tan grande, sí, amén, que esto no permite que Dios pueda obrar en las vidas. Es la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso, es malo, es perverso. Nuestros corazones, antes de llegar a Cristo, eran así, malos, perversos, siempre pensaban en lo malo. Y es por eso que debemos de edificar con este tema sobre el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es malo. El temor de Dios no es malo, al contrario, es algo que muy bueno que sucede en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos ayuda a crecer en Cristo Jesús.
a crecer, así que animamos a todas aquellas que están allí, aquellos que están pasando quizás procesos, dificultades, que no saben dónde ir, que no saben a quién recurrir. Sí, Mire, yo le aconsejo, mis queridas personas, aquellos que están ahí, que oren. Por favor, no dejen de orar. Por favor, no dejen de clamar. Sí, amén. Por favor, no dejen de humillarse delante del Señor, porque ahí donde Dios da la respuesta, en el clamor, en la oración. Esto es lo que a nosotros nos da la dirección, la oración. La oración te direcciona a qué tú debes de hacer. ¿A qué tú debes de hacer? La oración te va a direccionar a ti a tomar buenas decisiones. Aleluya. Muchas veces yo me pregunto y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer en tu vida, en tu corazón. Cuando tú sientas de ir a la iglesia, anda a la iglesia. Cuando tú sientas hacer lo bueno, haz lo bueno. Obedece la voz del Señor. Obedezcan a la voz de Dios, porque si ustedes no la obedecen, Dios no trata con desobedientes. Aleluya. Dios no trata con la gente dura. Sí, Dios puede cambiar los corazones, pero Dios no obliga a nadie. Si usted quiere, Él lo hace. Es verdad. Dice la Biblia que Él golpea la puerta. Sí, toc, 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 toc. Si usted quiere, se la abre y lo deja entrar. Y cuando usted deja entrar a Cristo en su corazón, ahí es donde Dios puede adueñarse de tu vida y decirte qué hacer y qué no hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mire, nos comentan si podemos compartir el estudio. El estudio lo podemos Amén. compartir de forma interna para aquellos que quieren estudiar del temor de Dios. Hay otra persona ahí que nos coloca, recién me uní y justo hoy estaba estudiando sobre el temor de Dios y me aparecen ustedes. Gloria a Dios. Ay. Amén. Dios le bendiga. Y Dios ponía en mi corazón, si íbamos a hablar de que... Y vamos a hablar del doble ánimo. Del doble ánimo. Sí, el doble ánimo. Y yo le dije, amor, ¿sabes qué? No siento hablar del doble ánimo, hablemos del temor de Dios. Y me dice, Amén. Ya, amén. Así que, Sí, gloria amén. a Dios para siempre. Ahí está pidiendo también oración por Isabela, que está hospitalizada, para que salga en victoria. Amén. Vamos a estar orando por todas las peticiones. Amén. Está mi hermano Claudio, ahí Sonia creo que nos está escribiendo. Vamos a estar orando por todas las peticiones y ya cuando finalicemos el live. Vamos a orar por este tema, ¿ya? Sí, amén. Queremos tener un tiempo de oración por este tema, ya hablando del temor a Dios. Quizá hay muchas personas, mire, somos más de 70 personas conectadas. Yo sé que alguno por ahí no ha escrito, pero hay alguien que hoy día el temor de Dios se está apartando de usted. Que quizá hoy día ya no hay temor de Dios. Usted ha normalizado muchas cosas que para Dios quizá Dios no aprueba. Para Dios no son agradables. Hay cosas que quizá hoy día usted está practicando. Y no lo hablamos en un tono de juicio, pero sí que a Dios no le agradan. Y usted sabe que está mal delante de la presencia del Señor. Usted sabe que Dios quiere hacer cosas grandes con usted, pero hay cosas en su vida que hoy día que están aquí en el corazón que no lo dejan avanzar. Y ese temor se ha ido. Y esas bendiciones que quizás y esas promesas que Dios ha hablado a usted, hoy día usted la ve muy lejos. Y vamos a orar. Vamos a orar para que hoy día Dios, ¿cierto?, aumente el temor en nosotros. Yo, hablando como Víctor Canales, mi esposa que estamos acá, Amén. necesitamos que día a día esto aumente en nosotros. Necesitamos ejercitar el temor de Dios día a día en nosotros. Necesitamos que Dios, mediante su Espíritu Santo, que yo sé que Él está en esta hora tocando los corazones, que hoy día yo sé que Él está ministrando estas vidas que están con nosotros conectadas, el temor de Dios aumente día a día y más, gloria a Dios para siempre. Quizá hay cosas que hoy día a usted no lo dejan avanzar, es porque no hay temor a Dios, es porque quizá hay promesas que usted aún en su familia, que usted hoy día está viendo, que no lo dejan perseverar, no lo dejan ser constante aún, pero es el temor a Dios. Amén. Amén. Y para ya cerrar este tema, ya darle un cierre definitivo, el temor de Dios trae dirección. El temor de Dios a usted le va a traer firmeza espiritual. El temor de Dios produce obediencia con gozo. Quizá usted la tentación va a estar ahí en bandeja, la tentación la van a traer frente a sus ojos, pero cuando en su vida hay temor a Dios, el temor lo va a hacer rechazar eso, lo va a hacer huir como un día lo hizo, ¿cierto? Josué tenía no fue Josué, el que estuvo a la mujer que estuvo ahí a punto de caer. José, que tuvo que huir, dice que él huyó, él no conversó nada, él huyó.
El temor a Dios te va a hacer huir a veces de cosas. El temor a Dios, le hablo aquí a los varones, le hablo acá a hombres de Dios. A veces, amado hermano, tenemos la tentación ahí al frente para caer, para fallar, ¿cierto? Para a veces destruir tu matrimonio, para destruir a tus hijos, para destruir tu ministerio. Pero hoy día Dios te habla y Él te dice a través de este mensaje, de este estudio, que el temor tiene que ser constante en ti. El temor tiene que ser una práctica diaria en nosotros. Gloria a Dios. Para siempre. Vamos a orar, amén. Gloria a Dios para siempre. Mire, y algo ponía Dios en mi corazón, el temor de Dios te va a llevar lejos en Cristo Jesús. Te va a permitir alcanzar cosas que tú nunca pensaste. Cuando uno le teme al Señor, el Señor se encarga de tu vida, el Señor se encarga de ponerte en los lugares donde tú debes de estar, se encarga de poner personas a tu lado que te ayuden, que te edifiquen, que te levanten. Es muy importante, Dios te va a llevar lejos de lugares donde tú no piensas, el Señor lo hará contigo, porque tiene propósitos contigo. Aquellos que están ahí pidiendo ayuda, oración, el Señor tiene planes contigo, el Señor tiene propósito, el Señor quiere enseñarte, el Señor quiere capacitarte. Y no piense que las pruebas son porque quizá a lo mejor es el diablo que te está probando, no. A veces Dios, el mismo Dios, metiéndote en un proceso para que tú aprendas. Nunca veas las cosas malas. Si tú estás en proceso, dile a Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda de este proceso? ¿Qué tú quieres enseñarme de esto que estoy pasando hoy, Señor, que me duele tanto? Señor, ayúdame a ser una mujer sabia, una mujer que edifique mi casa, una mujer que pueda ayudar a mi esposo. Hay muchas mujeres que tienen esposos que no son cristianos, que luchan día tras día. Pero con ese temor que usted tenga del Señor en su vida, Dios la va a ayudar, Dios la va a fortalecer, Dios va a tomar el control de su familia, de su casa, de su esposo. Gloria a Dios para siempre. Así que vamos a cerrar este tema ya, porque sé que ha sido de gran bendición para ustedes. Sé que Dios hará cosas lindas. Si usted no se está congregando, si quizás necesita ir algún día a alguna iglesia a visitarla, lo invitamos cordialmente acá a una casa de oración que hay aquí en Quilicura. No sé cuántas personas quizás sean de Quilicura, pero vaya a la casa del Señor, que a veces sabe que uno sale tan livianito de allí. A veces es lindo congregarse, ir a la iglesia, adorar a Dios, llorar, porque a veces en tu casa no puedes. A veces en tu casa hay obstáculos, quizás piensas que te va a ver el vecino, la vecina, que te va a escuchar llorando y te van a decir loco después. Vaya a la iglesia donde usted pueda gozarse, vaya a la iglesia donde usted pueda llorar, donde usted pueda humillarse, donde usted pueda decirle al Señor, Señor, estoy aquí, no sé nada, pero estoy aquí. Quiero una comunión contigo, quiero una relación contigo, quiero conocerte de verdad. Quiero que mi vida cambie, que tenga una transformación verdadera. ¿Sabe? Yo siempre le decía al Señor, yo no quiero ser igual. Gloria a Dios. El día que yo me convertí, yo dije a Dios, yo no quiero ser igual a todos los cristianos. Yo eso le dije a Dios, no quiero ser igual a todos los cristianos. Porque aleluya, hoy podemos ver una vida muy, ¿cómo se dice? Liviana. Pero usted para alcanzar grandes cosas en Dios, usted tiene que buscar profundamente al Señor. Y ahí el Señor va a abrir puertas, el Señor lo va a llevar a lugares que usted nunca pensó, el Señor va a hacer una transformación en su familia que usted nunca se ha imaginado. Así que Dios bendiga a todas las personas que están allí, Dios me los guarde, Dios sea con ustedes cada día. Con mi esposo vamos a empezar a hacer estas transmisiones, también lo dejamos invitado para algún día si nos topamos por ahí, quizá en alguna transmisión. Lo dejamos cordialmente invitado para que usted pueda ser edificado, porque este es el propósito, de que usted sea edificado con esta palabra, que usted, si está caído, sea levantado por la gracia y el poder del Señor. Amén. Amén. Así que mi esposo va a orar. Amén, vamos a orar. Yo invito ahí, si usted puede orar con nosotros este tema. Ya vamos a orar por los que están hoy día pasando alguna necesidad, necesitan sanidad.
Vamos a hacer una oración por este tema del temor de Dios. Ya el temor de Dios no nos aleja de Dios. El temor de Dios nos alinea con Cristo. Gloria a Dios. El temor no nos esclaviza. El temor nos libera de, amén, gloria a Dios, de atadura. El temor no apaga el amor. El temor lo purifica. Gloria a Dios para siempre. Y 2 de Corintios, Pablo le dice a la iglesia en el capítulo 7:1, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Y oramos al Señor. Padre, gracias por este momento en tu presencia. Estamos acá, Señor, junto con mi esposa, Señor, trabajándote a ti. Tú has puesto esto en nuestro corazón, Dios mío, de poder, Padre, entregar una palabra a través de estas plataformas. Señor, y lo hacemos con gozo, lo hacemos con gratitud. Padre, sabemos, Dios mío, que no en vano estamos haciendo esto. Yo sé que hay mucha gente, cada dispositivo que hoy día está con nosotros conectado. Sé que tu palabra, aún gente en otros países que hoy día nos está viendo, Señor. Sé que tu palabra no vuelve vacía. Sé que tu palabra, Señor, trae el gozo. Sé que tu palabra trae, Dios mío, libertad. Tu palabra, Dios mío, aún así trae sanidad. Quizás a veces no una sanidad física, pero muchas veces una sanidad de nuestra alma. Nuestra sanidad, Dios mío, en el corazón, donde, Dios mío, hay heridas, Señor, heridas profundas, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por esta palabra para que tu temor, el temor hacia ti, Señor, aumente. Padre, como dice acá Pablo en la iglesia de Corintios, perfeccionando la santidad en el temor a ti, Señor. Hoy día se ha perdido esto. Hoy día, Señor, son pocos los que te temen, Señor. Dice tu palabra que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, Señor. Padre, queremos hacer aquellos que en nuestra vida haya un temor, Dios mío. Haya un temor a ti. Bendice a todos aquellos que hoy día están con nosotros, quizá acompañándonos en esta oración. Que hoy día, Dios mío, el temor se ha ido. Se han alejado de tu presencia. Se han apartado de ti. Muchos que quizás, Padre, muchas veces haciendo lo malo, saben que están errados, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo es el que convence de pecado. Hoy día solamente somos el canal, somos el puente. Pero sé que tu bendición, Dios mío, a través de esta palabra será grande con aquellos que hoy día nos están escuchando. Gracias por este momento, Señor. Cada día, Señor, úsanos para tu gloria. Esta palabra, Dios mío, sé, Dios mío, que ha bendecido hogares, ha bendecido familias, ha bendecido a aquellos que quizás jefes de hogares, Señor. Hombres como mujeres, Señor, que hoy día se han apartado de tu presencia. Que hoy día, Dios mío, están lejos de ti. El temor ya no está y han perdido la dirección, han perdido el propósito. Están apartados, lejos de tu presencia. Pero sé que hoy día tú los puedes volver, Dios mío, a enamorar. Llévalos al primer amor, Señor, a las primeras obras. Hoy día hay gente que hoy día tiene talento, tiene dones, Señor, lindos que pueden trabajar, pero no lo están ejerciendo. En este tiempo, Señor, tiempo peligroso, los días son malos. Levanta a aquellos que hoy día están lejos de tu presencia. Tráelos, Señor, como el hijo pródigo que estaba lejos de ti. Hoy día tráelos a tu presencia. En el nombre de Jesús clamamos, oramos. A ti toda gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.